Hola, soy César Restrepo desde Bogotá, Colombia, haciendo una revisión de los resultados electorales en las elecciones regionales que el país ha surtido el domingo anterior. Hace tan solo un año, un poco más de un año, el sistema político colombiano tuvo una fractura cuando por primera vez la izquierda asumía el poder nacional en cabeza de Gustavo Petro, un exguerrillero que se desmovilizó hace más o menos 30 años y durante esos 30 años construyó su carrera política en el Congreso de la República, fue alcalde de Bogotá y adicionalmente se convirtió en una figura rutilante dentro de la izquierda colombiana. Con la llegada al gobierno de Petro, se plantearon unas transformaciones profundas del sistema político e institucional colombiano, unas transformaciones que tenían hacia adelante unos hitos considerables para poder fortalecer y crear unas bases para el sostenimiento de la izquierda en el poder en Colombia. Esos hitos empezaban por la jornada electoral surtida el día de ayer en Colombia, las elecciones regionales. Dado que la izquierda llegaba por primera vez al poder y adicionalmente que las estructuras políticas regionales estaban históricamente en manos de o clanes familiares o clanes políticos o incluso de partidos, el año que seguía a la elección del presidente Petro significaba la posibilidad de que esa izquierda que había tomado el poder nacional se arraigara en las regiones de Colombia y en las principales ciudades. Con esa integración del poder nacional con el poder regional, podría el gobierno ponerle mayor velocidad y mayor fortaleza a las reformas y a las transformaciones con las cuales se había hecho elegir en agosto del 2022, en junio del 2022. Sin embargo, lo que ha pasado desde la posesión del presidente en agosto del 2022 hasta las elecciones de ayer es que no logró el presidente construir un proceso político que llevara su triunfo a convertirse en representantes de su facción política y de su proyecto político en las regiones. Tanto es así que en tan solo 3 de 32 departamentos del país, su fuerza política logró conseguir las gobernaciones, los departamentos de Nariño, de Amazonas y del Magdalena. Y en las alcaldías de las principales ciudades, ciudades que concentran el 50% de la población colombiana al menos, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, también ganó la oposición. Es decir, a los resultados que se observan en el día de hoy, el gobierno del presidente Petro se quedó sin representación regional. Hay un elemento muy importante explicado a la luz de la estructura institucional colombiana, es que no solo en estas ciudades con más del 50% de población, de la población colombiana, ganaron las alcaldías y se ganaron las gobernaciones, sino que las corporaciones, es decir, los estructuras donde hay representación amplia de otros partidos o lo que uno podría denominar los consejos municipales y las asambleas departamentales, también tienen una mayoritaria representación de la oposición al gobierno del presidente Petro. ¿Esto qué significa? Que en ese proceso de consolidación de la propuesta política de Petro, que se debería desarrollar durante estos 4 años, el primer hito más importante, que era conectar el gobierno local con el gobierno nacional, resultó siendo un fracaso. Eso significa que Petro va a iniciar una etapa de diálogo con los mandatarios locales, convocar a un pacto nacional, un diálogo amplio que se fundamente en la solución de problemas del país. Definitivamente no. Lo más seguro es que el presidente profundice su choque con las fuerzas políticas que ganaron y busque crear líneas alternativas por fuera de la relación entre mandatarios locales y gobierno nacional para irrigar recursos con miras a
crear esa fuerza política en la cual fracasó en el primer año, con miras a las elecciones presidenciales dentro de 2 años y medio. Hay cosas que empiezan a preocupar. El presidente Petro habla apenas una semana atrás de asambleas constituyentes con miras a reestructurar la institucionalidad para atender la crisis ambiental global. El presidente Petro también ha planteado la necesidad de reformar algunas normas con miras a debilitar algunas instituciones clave para la democracia colombiana, con miras a tener una relación más directa con los ciudadanos y esa relación más directa basada en la destinación de recursos. Hay varios elementos que siguen marcando las alertas sobre el deterioro de la calidad democrática de Colombia. Ahora entonces, pasadas las elecciones y creado, por lo menos en lo que las noticias de esta mañana nos muestran, un equilibrio político en el país que haría que la conversación democrática sea mucho más de doble vía, lo que hay que observar hacia adelante el próximo año es cómo se mantiene la calidad de los procesos institucionales y adicionalmente la vigencia de la estructura institucional. Esos elementos nos darán algunas luces sobre qué rumbo tomará la democracia colombiana y adicionalmente sobre cómo la ciudadanía se reconfigura en un nuevo pulso que debería darse si los mandatarios locales, hablo de los alcaldes de las principales ciudades y los gobernadores de los principales departamentos, crean una coalición para generar un diálogo mucho más fluido entre el gobierno nacional y las regiones. Les deseo una buena semana y les agradezco mucho por escuchar el análisis sobre lo que pasó en las elecciones regionales de Colombia el día anterior.